Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y transmitido por la señal de JNE-TV. Soy Nadir Iriarte y comenzamos con el programa. El Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura firmaron un convenio para desarrollar diversos temas de cooperación interinstitucional. Esta y otras noticias en el siguiente bloque. Con la finalidad de desarrollar en forma conjunta cursos de capacitación en temas de interés mutuo, el Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional. El documento fue firmado por sus presidentes Manuel Miranda Canales y Josué Pariona Pastrana, respectivamente. Presidente del Consejo Directivo de la Academia, es un honor firmar este contrato con el Tribunal Constitucional. Debo decirle también a él que el Tribunal Constitucional comparte también ese honor de firmar un convenio de carácter institucional con una de las más importantes instituciones de carácter académico del Poder Judicial, como es la Academia de la Magistratura. El presidente del TC explicó que el acuerdo tendrá una vigencia de 2 años y contempla el intercambio de publicaciones, la promoción y ejecución de programas de estudio e investigación, proporcionar infraestructura y apoyo logístico para la organización de actividades que se programen, suscribir las constancias o certificados de participación, entre otros aspectos. Por su parte, Josué Pariona Pastrana, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, dijo que el acuerdo acerca a ambas entidades hacia un fin común, el servicio de justicia. La AMAC necesita del concurso del Tribunal Constitucional para la capacitación en el área constitucional y el convenio ayudará a cumplir ese cometido, aseguró. Después de una larga data estamos firmando un convenio con el Tribunal Constitucional que nos va a fortalecer a ambas instituciones. Esperamos compartir experiencias, compartir también los docentes para la academia. Porque el juez, tanto el juez del Poder Judicial o del Ministerio Público, necesitan del área constitucional. Estamos en una época actual donde todo se aplica a base de la Constitución. Necesitamos el concurso del Tribunal Constitucional. Por eso, señor presidente, muchas gracias por este convenio y más aún nos acerca a ambas instituciones con un fin común, el servicio de justicia. El Tribunal Constitucional consideró que la gravedad del delito de trata de personas obliga a la Judicatura a redoblar esfuerzos para enfrentar los casos que son sometidos a su conocimiento conforme a los estándares derivados del debido proceso. El Supremo Intérprete de la Constitución reflexionó de esta manera en la sentencia contenida en el expediente 5149-2014, donde declara infundada la demanda interpuesta por Marina Sonco Aguirre contra los órganos jurisdiccionales de Juliaca que la condenaron a 12 años de prisión efectiva por el delito de trata de personas. El tribunal resolvió así por unanimidad al no haberse acreditado la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en conexidad con el agravio del derecho a la libertad personal, y además declaró improcedente la pretensión al rechazar los argumentos de la demandante respecto del valor probatorio de las declaraciones de las menores agraviadas y una supuesta acusación fiscal genérica e insuficiente. El colegiado reflexiona además, indicando que en el Perú, conforme dio a conocer la Defensoría del Pueblo en el año 2013, basándose en estadísticas del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, el 58% de víctimas del delito de trata de blancas son menores de edad, y el 80% son mujeres del total registrado en el año 2011, sobre un total de 403 casos. La jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional comprendida en el periodo junio 2014-diciembre 2015 fue presentada recientemente en una actividad académica a la que asistieron diversas personalidades vinculadas al mundo del derecho, diplomáticos, estudiantes y funcionarios del tribunal. La obra, contenida en el tomo 6, editado y publicado a través del Centro de Estudios Constitucionales, presenta casos como la sentencia 14-2014, donde se confirmó la constitucionalidad de la ley universitaria, o precedentes como la sentencia 987-2014, en la cual se estableció que el tribunal podrá emitir sentencias interlocutorias denegatorias. El presidente del TC, Manuel Miranda Canales, felicitó la labor del magistrado Carlos Ramos Núñez, director del SEC, y dijo que la publicación contribuye a la consolidación del Estado constitucional de derecho.
Quiero felicitar al doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado y maestro universitario. Y es así que en esta oportunidad nos está presentando la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional durante nuestra gestión. Por su parte, el jurista Domingo García Belaúnde destacó el esfuerzo académico. En el Perú históricamente hay interés por la jurisprudencia, afirmó. Este tomo sexto continúa toda una tradición, entiendo que hay un tomo quinto intermedio que está en preparación, pero yo voy a mencionar algo sobre lo que esto significa para no decir lo que hay, o sea, ya sabemos lo que hay acá, no voy a decir, sino voy a decir algo sobre lo que esto significa. Y lo que significa es, como dice el título, la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional, o sea, la jurisprudencia que interesa. Y quiero mencionar algo que muchos lo saben, el doctor Ramos por supuesto lo sabe, pero no todos lo saben, y es que siempre históricamente en el Perú ha habido interés por la jurisprudencia, siempre. A su turno, el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, sostuvo que el libro marca una línea de continuidad y representa un sentido de responsabilidad y coherencia institucional. Este colegiado está dando cuenta de su gestión para que sea evaluada académicamente en las universidades. El tribunal está actuando con serenidad, tino y prudencia. Este tomo, que reúne un conjunto de jurisprudencia, me permite hacer una doble reflexión. La primera, referida a la naturaleza del Tribunal Constitucional. Y evidentemente, desde mi punto de vista, esta institución, nuestra institución, tiene una naturaleza binaria. Evidentemente, el tribunal es un órgano jurídico porque utiliza un lenguaje técnico, hace uso de una lógica que proviene de la disciplina del derecho, es una justicia rogada, hay un tercero quien la solicita, el vehículo para llegar a ella es un proceso y finalmente culmina su labor a través de una sentencia que tiene el carácter de obligatoria, de cosa juzgada y que está respaldada por la acción o la fuerza del Estado. Y en ese sentido está claro que es un órgano jurídico, pero también es un órgano político, porque a lo largo de toda su historia el tribunal ha contribuido de manera muy significativa a la gobernabilidad y gobernanza de un Estado como el nuestro que tiene una serie de problemas. El magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera afirmó que la presentación del sexto tomo de la jurisprudencia vinculante demuestra el esfuerzo de la actual composición del tribunal por cumplir con los fines para los cuales fueron nombrados. Remarcó que con las resoluciones o sentencias un juez constitucional debe generar elementos de cohesión, inclusión y reconciliación. Damos cuenta de nuestra labor. Sabemos que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor. Estamos sin duda satisfechos con el esfuerzo asumido, pero creemos que se puede hacer mucho más y entendemos que hay retos por asumir que están presentes allí. Y sin duda, el aporte de todos ustedes, desde la academia, de la judicatura, del ejercicio profesional o del ciudadano de a pie que ve y siente lo que implica el ejercicio de sus derechos o el ejercicio de las competencias de quien tiene autoridad y poder, siempre va a ser muy importante para nosotros recoger los aportes que de allí vengan para seguir construyendo mejor nuestra labor. Finalmente, el magistrado Carlos Ramos Núñez refirió que esta clase de publicaciones tiene un valor que trasciende la coyuntura. Es un registro para la historia constitucional, política y social del país. A través de las sentencias del Tribunal Constitucional, a través de los votos singulares o los fundamentos de voto, se conoce la cultura jurídica de un magistrado, se conoce su temperamento, se conoce su tendencia, digamos, técnica o ideológica, si tiene una posición moderada o conservadora o liberal. Es decir, al final, tienen esta clase de publicaciones un valor que trasciende la simple coyuntura, digamos, el tiempo presente, en el cual por lo general los abogados, ¿no es cierto?, nos encontramos atrapados porque el abogado, el juez vive con dramatismo, ¿no es cierto?, su coyuntura. Pero también hay que ver de que estas sentencias quedan y es un registro no solamente, diría yo, para la historia constitucional del país, sino para la historia política y social del país. El Tribunal Constitucional resolvió por mayoría declarar fundada la demanda de amparo contenida en el expediente 4082-2012
por haberse acreditado la vulneración de los derechos a la razonabilidad de las sanciones administrativas y el acceso a los recursos en sede administrativa en el proceso seguido por Emilia Medina de Vaca contra la SUNAT. Por consiguiente, declaró nula la resolución de ejecución coactiva que ordenó el pago de intereses moratorios capitalizados calculados durante el trámite del procedimiento contencioso tributario iniciado por la demandante para cuestionar la deuda tributaria y la multa impuesta por la administración. En su recurso de agravio constitucional, Medina de Vaca solicitó que la SUNAT deje sin efecto dicha resolución, que le requiere el pago de intereses moratorios por las deudas originadas en 2 resoluciones de determinación de deuda y una multa, e inaplicar el artículo 33 del Código Tributario en su versión vigente hasta el 2006. Señaló que pese a haber impugnado dichas resoluciones en sede administrativa, se capitalizaron intereses durante el trámite de su apelación ante el Tribunal Fiscal. Como ese recurso tardó en resolverse aproximadamente 4 años, la deuda se incrementó en 510%. El Centro de Estudios Constitucionales del TC presentó en Arequipa la obra La Constitución Comentada de Luis Felipe Villarán, donde el autor analiza la Carta Magna de 1860. En la primera parte del texto se desarrollan los conceptos de nación, Estado, integridad territorial e independencia. La segunda parte está dedicada al estudio de la relación entre las personas y sus derechos individuales, mientras que al final se analizan las relaciones entre los ciudadanos y el poder público. La obra fue publicada por primera vez en 1899 y constituyó en su época un libro de consulta obligatoria para los estudiantes de Derecho y abogados. El libro forma parte de la colección Biblioteca Constitucional del Bicentenario, que integran además el trabajo de Toribio Pacheco, Cuestiones Constitucionales, y el curso de Derecho Constitucional de José Silva Santisteban. Sin duda, Luis Felipe Villarán responde a una tradición también de estudiosos del derecho constitucional peruano y de comentaristas de las constituciones. En el caso de Villarán, y el libro que estamos presentando esta noche, se ocupa de la Constitución de 1860, que es una constitución transaccional, una constitución moderada, que es la respuesta a la llamada Constitución Liberal de 1856. Habría que advertir que si bien este libro se refiere a la longeva Constitución de 1860, su alta calidad y esa notable capacidad para poner el derecho en su contexto íntegro y múltiple puede servir, como en su época, como paradigma intelectual y metodológico para el comentario de cualquier otra constitución. Un verdadero modelo de comentario constitucional. Y dije enhorabuena porque la obra de Villarán tiene la suficiente fuerza y calidad convocatoria, como se puede ver y sentir con la lectura de sus comentarios constitucionales, que en verdad son mucho más que eso. La idea de este libro, como de los otros que forman parte de la biblioteca, en realidad se inspira en miras a la cercanía que tenemos al Bicentenario, de que la Constitución no solamente es un texto escrito, sin duda lo es, pero es también una tradición. Es decir, es como la sangre que fluye por las venas, ¿no es cierto? En este caso, por las venas de un pueblo. La lectura de los textos constitucionales y de sus manuales, a mi juicio, forman parte de un derecho constitucional contemporáneo. Y además, estas ediciones no solamente están en formato impreso, sino también en formato digital. Pueden visitarlas los interesados en la página web.
El Tribunal Constitucional, en una reciente sentencia, resolvió reincorporar a una cadete de la Fuerza Aérea que había sido separada de la institución por encontrarse en estado de gestación. Para hablar del tema nos acompaña la doctora Susana Távar Espinosa, jefa del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional. ¿Cómo está, doctora Susana? Bienvenida al programa. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación en nombre del presidente Miranda y de la gestión que tenemos en este año, donde venimos trabajando arduamente en sentencias como las que hoy vamos a comentar. Doctora Susana, ¿de qué trata el caso de esta cadete de la Fuerza Aérea? ¿Cuál fue el petitorio de la demanda de amparo interpuesta? Bueno, en realidad el caso es sencillo, pero se tocan o se analizan bienes jurídicos muy importantes, ¿no? El caso o la demanda de amparo del año 2013, exactamente el expediente 1423 del año 2013, fue interpuesto por la mamá de esta cadete, ¿no? En representación de su hija, quien era menor de edad en aquel entonces, al haber sido separada de la Fuerza Aérea, pese a haber pasado por un proceso de selección y de admisión y de haber ocupado un lugar en el cuadro de méritos. Ese es el caso, ¿no? Y fue separada por el motivo de haber estado embarazada o en estado de gestación, ¿no? ¿Cuáles fueron los derechos que la parte demandante alegó fueron vulnerados? Bueno, los derechos más importantes, porque son varios los que se mencionan en la demanda, pero los que analiza el Tribunal Constitucional en este caso, son el derecho a la igualdad, a no ser discriminada y a la educación básicamente. Y lo que piden es la reincorporación de esta cadete a la Escuela de Oficiales de la FAP. ¿Cuáles fueron los pronunciamientos en primera y segunda instancia sobre el caso? Bueno, este caso viene de ATE. En primera instancia hay dos resoluciones importantes. La primera de ellas admite a trámite de la demanda, declara infundadas todas las excepciones que fueron presentadas por las partes demandadas. Me refiero a la Fuerza Aérea, al director general de la Fuerza Aérea y a los procuradores correspondientes, y sanee el proceso. En una segunda resolución del juez constitucional declaran fundada la demanda y ordenan la inmediata reincorporación de esta cadete a la Fuerza Aérea. Sin embargo, en segunda instancia, la sala cambia el pronunciamiento indicando que debe irse a una vía igualmente satisfactoria, es decir, a una vía más lata, y que esa vía no era el amparo de manera originaria, digamos, ¿no? En este caso, la demanda fue declarada improcedente y vía recurso de agravio constitucional, ¿no? Llega al Tribunal Correcto, Constitucional. Llega al Tribunal Constitucional. Y sobre esta materia, ¿cuál es la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional? ¿Hay anteriores casos sobre el tema? Sí, mira, Nadia, como en otras ocasiones o como en otras materias, el Tribunal Constitucional ya tiene una línea más o menos sólida en esta materia. ¿A qué me refiero con sólida? Que ya han habido sendos casos, 2 o 3 recuerdo, por ejemplo el 1151 del 2010, proceso de amparo, y también un habeas corpus del 2008, donde no se referían a la Fuerza Aérea, pero sí a la policía, y también se declara fundada la demanda, ¿no? El problema aquí es el cumplimiento, como siempre, o la ejecución de nuestras sentencias, ¿no? En particular, en el caso de este amparo ante la Fuerza Aérea, es un decreto supremo, ¿no? Que establece cuáles son los requisitos para mantenerse dentro de la Fuerza Aérea o para ser cadete de la Fuerza Aérea, para entrar, ¿no?, a este cuerpo, a esta corporación. ¿Cuál fue el fallo del Tribunal Constitucional y los efectos de esta sentencia? Eso es lo interesante en este caso, ¿no? Porque el fallo es fundado, al igual que en los casos que mantienen la línea jurisprudencial en esta materia, pero lo interesante es que hace un relieve bien interesante sobre la discriminación por motivos de género, ¿no? Un desarrollo bastante interesante. Y además de ello, se declara fundada la demanda y, en mérito del artículo 138 de nuestra Constitución, declara que todos los jueces del Perú, que todo el sistema judicial, todos los operadores jurídicos se encuentran obligados a aplicar esta sentencia en control difuso, es decir, en una de las formas de control constitucional que nos ofrece la Constitución. En este caso se hace referencia al artículo 26 del Reglamento Interno de los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál fue la posición del tribunal respecto a este reglamento? Sí, efectivamente, las Fuerzas Armadas tienen sus requisitos para ser parte de dicha corporación y esos requisitos están regulados en este Decreto Supremo 001-2010 Defensa, ¿no? Secretaría General de Defensa. Bueno, no es solamente el artículo 26, sino el más importante, el 26, sino el 26, el 49, el 134 y el 135, si mal no recuerdo, que establecían una serie de requisitos
para poder ser parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Los requisitos que están en cuestión o que han sido cuestionados justamente era la condición de estas alumnas de encontrarse en estado de gestación como una inaptitud física para ser parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ese es el análisis, digamos, más importante que hace el Tribunal Constitucional en este caso. ¿Qué herramientas metodológicas utiliza el Tribunal Constitucional para resolver este caso? Bien, en este caso, como en otros, utiliza el test de proporcionalidad, ¿no? Para analizar este principio de derecho o la vulneración del principio de derecho de igualdad, que parte de la premisa de que debemos de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, y termina por concluye el Tribunal Constitucional indicando que el hecho de ser mujer y el hecho de estar embarazada no le impedía a esta persona, Andrea Celeste Álvarez Villanueva, el ejercer adecuadamente su servicio como cadete de la Fuerza Aérea. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la Fuerza Aérea no solamente tiene un trabajo de esfuerzo físico, ¿no? Sino ahora la Fuerza Aérea tiene trabajo incluso de oficina u otros tipos de labores cuya prestación al estar embarazada no se ve impedida. Es más, se dice aquí o se analiza aquí el hecho que fue bastante connotado desde el punto de vista periodístico y de notas de prensa, de que lo que se evita en estas corporaciones es luego tener que cargar con derechos como el de la seguridad social, el de un lactario o también derechos relacionados a estos menores, ¿no? que nacen cuando ya la persona forma parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? En este caso intervino la Defensoría del Pueblo. ¿En qué calidad intervino esta institución? Bien, la Defensoría del Pueblo, como en otros casos, de manera muy interesante desarrolló un trabajo de amicus curiae, ¿no? Que es una herramienta también que utiliza el Tribunal Constitucional cuando ha tratado temas como salud mental, por ejemplo, y en este caso también, ¿no? Entonces hace un informe muy importante donde enfoca que el fin supremo de la sociedad del Estado es la dignidad humana, y en este caso de la mujer embarazada. Gracias, doctora Susana, por estos aportes en torno al derecho a la igualdad, a la no discriminación, el derecho a la educación, ¿no? Ha sido un agrado tenerla en el programa. Gracias a ti, Nadia. Hasta aquí la presente edición de Tus Derechos. Hasta la próxima.